viele Straßen auf dieser Welt sind Straßen voll Tränen und Leid. Wie viele Meere auf dieser Welt sind Hola niños, ¿cómo están? ¿Ya Meere listas para la clase de hoy? Traurigkeit. Bueno, Antes de empezar, ¿nos puedes explicar qué es lo que está pasando en Ucrania? Sí, mi mamá ayer estaba viendo las noticias de que Rusia estaba atacando a Ucrania y que estaba empezando una guerra. órale, pues, bueno, en principio me llama un poco la atención que les interese o les preocupe el tema, porque pues ahorita los estudiantes andan más en otra onda, ¿no? Más de los videojuegos, más del desmadre, de la fiesta, del relajo, y no piensan qué es lo que está pasando en el mundo que les tocó vivir. Pero bueno, qué bueno que lo preguntan. Miren, para como explicarles un poco, se los voy a explicar en tres partes. ¿Sale? Bueno, miren, entonces para que les explique esto que está pasando, quiero empezar por Alemania. Ustedes saben que hoy en día hay un país que se llama Alemania, la Bundesrepublik Deutschland. Su capital es Berlín, ¿sí? Bueno, pues yo llegué a Berlín en el verano de 1996. Si ustedes recuerdan sus clases de historia, pues tenía poquito tiempo que había caído el muro de Berlín. O sea que significa que Alemania durante décadas estuvo partida en dos cachos, porque pues Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, entonces quedó Estados Unidos con sus aliados, Francia e Inglaterra, y por otro lado la Unión Soviética, y se repartieron el país. O sea, a la Alemania la partieron en dos cachos, y la capital Berlín también la partieron en dos cachos, pusieron un muro en medio que dividía la ciudad de un lado y de otro, ¿no? Entonces estaba Berlín Oriental, Berlín Occidental, y así estuvo hasta que finalmente cayó a finales de los 90, y yo llegué en 1996 a Berlín. Entonces a mí me tocó ver todavía grandes cachos del muro, hasta luego me llevaban mis cuates así a conocer por dónde pasaba el muro, vi los museos, toda esa situación, ¿no? Bueno, lo que a mí más me llamó la atención de Alemania en este sentido es que había una palabra para despreciar de alemanes a alemanes, que les decían los Ossi. Entonces Ossi es una forma de, bueno, en alemán se dice Ost. Entonces alguien que venía de Alemania del Este le decían Ossi. Entonces digo, por ese entonces ya se había reunificado la Alemania, pero como que se discriminaban entre ellos. Ustedes han escuchado aquí en México cómo la gente dice pinche indio, que quiere decir así como tonto, ignorante, así. Bueno, pues en Alemania así se decían entre alemanes, decían, es un Ossi, pinche Ossi. O sea que no querían a los alemanes del este porque los veían como inferiores un tanto, ¿no? Bueno, es lo que a mí me tocó ver, vivir ahí. Entonces yo, pues, como ya saben que soy gay, pues en Berlín le di el vuelo a la hilacha, o sea que conocí un montón de hombres. Pero bien interesante porque conocí alemanes que habían nacido en Berlín Occidental y alemanes que habían nacido en Berlín Oriental. Y aunque los dos eran alemanes, eran bien diferentes. Porque, por ejemplo, los alemanes que habían nacido en la parte oriental, esos habían sido educados en el ateísmo, en el socialismo políticamente, y desde que eran chiquitos en la escuela como segunda lengua aprendían el ruso. Y los alemanes occidentales, esos pues eran mayoritariamente cristianos, digamos protestantes o lo que hayan sido, se educaron dentro del capitalismo, la cultura gringa, y cuando en la escuela estudiaban la segunda lengua aprendían inglés. Entonces, a pesar de que eran alemanes y eran en la misma ciudad, nomás los dividía un muro, eran bien diferentes sus formas de pensar y de ser, ¿no? Porque los alemanes capitalistas, digamos, eran bien consumistas, egoístas, nada más pensaban pues así, en lo que ofrece el capital, ¿no? La ambición. Y los otros alemanes, los de Berlín yo los veía que eran como que más fraternos, más camaradas, más humanistas, no sé, bueno, a mí me tocó vivir todo eso, ¿no?
Bueno, pero les digo, yo vi esa como discriminación que había entre los alemanes. Entonces tuve un novio que era pues de Berlín, bueno, no era de Berlín, pero vivía en Berlín, ahí vivía. Él pues había estado crecido o estudiado ahí en Berlín Occidental. Entonces él era de los que discriminaban a los alemanes del este. Entonces cuando íbamos en el coche, por ejemplo, si el otro no puso la direccional, decía, pinche Ossi, y cualquier cosa, pinche Ossi. Yo decía, pero ¿cómo sabes qué es Ossi? Y dice, pues porque está todo pendejo. Entonces como que mucha discriminación, ¿no? Él hablaba mucho de la parte occidental, su Alemania que le tocó vivir, conocer. Decía que ahí sí había libertad, que porque uno podía comprar lo que quisiera y todo era colorido y todo era bonito. O sea, la Alemania, pues invadida finalmente por los gringos, ¿no? Y bueno, así era él. Entonces me acuerdo que luego íbamos a pasar la Navidad con su familia, que era en un pueblo cerca de Frankfurt. Entonces un día que veníamos de regreso, me llamó la atención porque veníamos en la autopista y ahí en una de las salidas de la autopista decía que esa salida de la autopista era para una base militar de Estados Unidos. Y yo pues me quedé de bueno porque dije, ahora, ¿cómo que hay bases militares aquí? Y pues ahí tuve una discusión con el novio, porque yo le decía, estás bien, güey, o sea, ¿cómo tú presumes que tu país va a ser libre si está ocupado militarmente por los gringos? Y dice, no, es que los gringos están aquí para protegernos y no sé qué, y digo, ay, los gringos tienen bases militares en tu país, ustedes perdieron la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que, el estilo de vida que se impone en tu país es el gringo, los están agringando re feo, ¿no? Están perdiendo su identidad alemana. Bueno, pues todo eso a mí me tocó vivir, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema que me preguntan ahora de Ucrania? Que tienen que tener bien en claro eso, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, la Europa se dividió en dos cachos, la Europa del Este y la Europa del Oeste, ¿sí? Y mucho de lo que está pasando hoy tiene que ver con eso, o mejor dicho, todo lo que está pasando hoy en Ucrania tiene que ver con esa situación. Pero bueno, a eso voy. El segundo punto que les toco es Crimea. Entonces, bueno, ustedes no sé si checan bien el continente europeo, está, digamos, Alemania está en medio más o menos, pues la parte oriental es para allá y la parte occidental es para acá, ¿no? Entonces Ucrania actualmente está en la parte, bueno, Ucrania de por sí no está en la parte oriental. De hecho, esta Crimea es una península que está aquí. Bueno, el mapa no está muy bien hecho, pero esta es una península que se conoce como la península de Crimea. Es muy importante históricamente porque antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, febrero del 45, aquí se reunieron los tres grandes, o sea, el Winston Churchill de Inglaterra, el Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, y Joseph Stalin, de la Unión Soviética. Entonces, pues aquí se hicieron pláticas, negociaciones así muy importantes en esa península. Bueno, pero ¿qué pasó recientemente en esta península? Pues resulta que en 2014 hubo una revolución que se llamó el Euromaidán. O sea que los ucranianos tienen una historia muy, como que muy compartida con la Rusia. De hecho, el origen de toda Rusia es la ciudad esta de Kiev, ¿no? Lo que le llaman la Rus. Entonces, como que son hermanos, ¿no? Los ucranianos y los rusos de por sí comparten una sola historia. Pero para esta situación, ya los gringos pues ya estaban teniendo mucha influencia dentro de Ucrania. Entonces Ucrania lo que quería era entrar a la Unión Europea. Y entonces el presidente, pues como eso iba a crear conflictos con Rusia, detuvo ese proceso. Y entonces que se arma una revolución pagada por Estados Unidos, claro, porque los gringos pues dentro de Ucrania tienen organizaciones, ¿no? Así como humanitarias o de ayuda que se disfrazan de eso, pero pues en realidad son organizaciones políticas, ¿no? Porque pues es parte de imponer su sistema de los gringos. Entonces, bueno, que se arma un montón de protestas ahí en la plaza principal de Ucrania que se llama Maidán, y eso se le conoció como que el Euromaidán. En realidad hubo un golpe de Estado. Los gringos reconocieron que invirtieron muchos millones de dólares para dar ese golpe de Estado e imponer un gobierno afín a los intereses de Occidente. Entonces eso tuvo consecuencias muy feas, porque lo que pasó fue que en el poder en Ucrania, con ese golpe de Estado, se llegaron al poder los ultraderechistas o los nacionalsocialistas, o sea, los nazis, pero de Ucrania, ¿no?
Entonces empezó a haber problemas muy feos en las protestas porque empezaron a perseguir gente, a matar y todo eso. Hay un caso muy horrible, no sé si lo llegaron a escuchar en ese entonces en las noticias, pero fue en una ciudad que se llama Odessa. En un edificio había trabajadores ahí adentro y lo que hicieron estos nacionalistas ucranianos fue prenderle fuego y quemaron vivas a varias personas. Entonces armó un desmadre ahí en Ucrania porque pues era un golpe de estado, ¿no? Entonces había problemas muy muy grandes. Y entonces la península de Crimea, pues se llevó a cabo ahí un referéndum, le preguntaron a la gente si quería seguir siendo parte de Ucrania o quería ser parte de Rusia. La gente de Crimea, en su mayoría, la mayoría de la población votó, y votó a favor de que quería ser parte de Rusia, porque pues estaban viendo lo que estaba pasando en su país, Ucrania, ¿no? Fue un desmadre Ucrania, ¿no? Había perseguidos, muertos, encarcelados. Dijeron, no queremos que eso pase aquí. Entonces arman este referéndum y la gente vota para que Crimea pase a ser parte de Rusia. Desde entonces, Rusia pues, se considera que esta es parte ya de su territorio. Crimea, la gente que vive ahí, que hay muchos rusoparlantes, pero pues también hay otras lenguas ahí viviendo. Bueno, pero también hubo otras repúblicas, las que están aquí en el este, en una región que se llama el Donbass, que es donde hay un río que se llama, bueno, le llaman el Donbass porque es el valle del río Don, ¿no? Entonces ahí en esa región también se organizó la gente ucraniana de habla rusa, y entonces lo que ellos querían era proclamarse repúblicas independientes, o sea, separarse de Ucrania, porque pues sabían lo que se venía, ¿no? Porque con el nacionalismo ucraniano, pues todos los rusos fueron perseguidos, se prohibió que se enseñara la lengua rusa en las escuelas, entonces una situación muy fea. Entonces pues los ucranianos lo que querían era, bueno, estas repúblicas querían separarse de Ucrania. Bueno, a todo eso entonces, para responder ese conflicto, se llevaron a cabo unos acuerdos que se llaman los acuerdos de Minsk al año siguiente, y en esos, digamos que se sentaron a negociar Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. Entonces en esos acuerdos se decía, para solucionar esto por la vía diplomática, lo primero es un alto al fuego, o sea, ya que nadie dispare, ¿no? Porque había disparos entre el ejército de Ucrania y los movimientos separatistas, los de las repúblicas que se querían separar. Entonces dijeron, primero un alto al fuego, luego tiene que haber un diálogo entre el gobierno ucraniano y los grupos separatistas, y lo que pedían los grupos separatistas era que se les reconociera un alto grado de autonomía, o sea que querían seguir siendo parte de Ucrania, pero que se reconocieran sus derechos, ¿no? Como hablar su propia lengua, que en su caso es el ruso. Bueno, la cosa es que Kiev, el gobierno ucraniano, se hicieron estos acuerdos, pero ellos siempre los violaron. O sea, siempre estuvieron atacando a la población porque los consideraban terroristas a los que se querían separar de Ucrania. Y entonces todo este tiempo pues fue violación tras violación a esos acuerdos. Entonces, bueno, llegó un momento en el que Rusia recientemente, estoy hablando de hace un mes y medio, por 2 semanas, que exigió garantías a la OTAN de que Ucrania no iba a ser parte de la OTAN, de esta organización militar. Exigía garantías, ¿no? que se le firmara que pues Ucrania iba a pertenecer a esta organización militar, que no se iba a instalar infraestructura militar en territorio ucraniano, pues porque Ucrania y Rusia están pegaditas, ¿no? Entonces, si ya toda la OTAN se acerca a las fronteras de Rusia, pues ella se siente obviamente amenazada, ¿no? Pero bueno, Rusia hizo su petición a Occidente, a Estados Unidos, a la OTAN, a los europeos, pero como que ellos se vio que todo lo tiraron de juego, ¿no? Mientras el gobierno ucraniano seguía atacando a los que se querían separar de Ucrania, las repúblicas separatistas. Entonces, hace poquito, una semana, estoy hablando bien reciente, Vladimir Putin tomó esa decisión de reconocer la independencia de las repúblicas, estas de Donetsk y Lugansk. Y con eso, pues cambia la situación radicalmente, porque entonces ya como repúblicas independientes, estos gobiernos hacen tratos o tratados con Rusia, y entre esos tratados pues están los de defensa militar, o sea, de auxilio, de ayuda. Y entonces ayer, pues lo que ustedes vieron en la televisión es que pues ya Rusia, ya tratando de tú a tú con las repúblicas que ya reconoció como independientes, pues entonces ya disparó misiles y todo eso para destruir la infraestructura militar de Ucrania,
para evitar que los ucranianos o el ejército de Ucrania ataque a las repúblicas separatistas, que ya lo estaba haciendo, ¿no? Y ya Rusia veía venir un baño de sangre, o sea que el gobierno de Ucrania iba a tomar por la fuerza las repúblicas separatistas, pero antes de que pasara eso, Rusia reconoce su independencia y ahora tiene derecho a defenderlas, ¿no? Entonces eso es lo que pasó ayer, ¿sale? Entonces una situación muy compleja que está pasando ahí en Europa del Este. Y por último, la Quinta Guerra Mundial. Entonces ustedes ya lo vieron en sus libros, de primaria, secundaria, que la Primera Guerra Mundial, pues así como lo platican desde Occidente, pues ya ven que empezó en 1914, terminó en 1918, una guerra que involucró a todos los países europeos. Con esa guerra pues tuvo un resultado, por ejemplo, se acabó el Imperio Otomano, el Imperio Turco, se acabó el Imperio Austrohúngaro, o sea que cada vez que hay una guerra mundial como que cambia el globo terráqueo, ¿sí? Me refiero a la configuración política, ¿no? Aparecen países nuevos y desaparecen países, siempre que hay una guerra mundial nos pasa eso, ¿no? Y siempre se trata pues de conquistar territorios nuevos, y una vez que un país, una potencia conquista un territorio nuevo, pues lo que hace es reconfigurarlo, o sea, imponer su forma de vida, ¿no? Que no se trata de otra cosa, ¿no? Bueno, entonces eso pasó en la Primera Guerra Mundial. Luego en la Segunda Guerra Mundial, si se acuerdan, pues igual, ¿no? La narrativa dice que empezó en 1939, terminó en 1945, y ahí quien pierde la guerra es Alemania y sus aliados, que se acuerdan que era Japón e Italia. Y ahí es cuando pasa lo que les platiqué hace rato, ¿no? Que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania pierde, y quien gana, o sea, los vencedores se la reparten a la Alemania, como si fuera un botín de guerra, ¿no? Entonces, como había dos potencias ahí, dijeron, pues yo me quedo un cacho y tú te quedas otro cacho. Entonces, por eso la mitad de Alemania estaba del lado de la Unión Soviética y la otra mitad del lado de los gringos, de Occidente. Entonces, eso fue como termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, termina la Segunda Guerra Mundial, se pasa así, pierde Alemania, y empieza lo que aquí en la Escuela Autónoma le decimos la Tercera Guerra Mundial, que en sus libros es lo que conocen como la Guerra Fría, que es cuando se enfrentan las dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, y cada una hace un bloque militar. Entonces, cuando Estados Unidos hace la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que junta a los ejércitos europeos, y Canadá también, y por otro lado la URSS hace el Pacto de Varsovia. Entonces esa guerra, pues digamos, empieza a finales de los 40, nunca se enfrentan directamente las dos superpotencias, porque las dos tienen armas nucleares. Si se enfrentaran, es el fin de la humanidad seguro, ¿no? Pero sí se enfrentaron en terceros países, o sea que sí hubo muchos conflictos en el mundo. Hubo un momento crítico en la historia, la crisis de los misiles de Cuba en 1962, que la Unión Soviética ya había metido misiles hasta Cuba, y entonces pues, los gringos dicen, ¿cómo vamos a tener misiles soviéticos aquí a un ladito nuestro, ¿no? Pues estuvo a punto ahí de desatarse una guerra, así abierta, bien entre las dos superpotencias. Pero les digo, saben, abiertamente no se enfrentaron, sino que siempre se enfrentaron por medio de terceros. Entonces hubo muchos conflictos en Asia, en África, en América, que tenían que ver con esa situación. Bueno, finalmente, como ya les dije, en el 89 cae el muro de Berlín, en el 91 se cae la Unión Soviética, y entonces los occidentes, los gringos, le prometen pues en este caso lo que queda de la Unión Soviética, que es la Federación Rusa, a Rusia, que no van a avanzar al este. O sea que la OTAN se va a quedar hasta donde quedó, donde Alemania, y que no se preocupen, no va a haber problema, ¿no? Ellos no van a avanzar para allá. Obviamente pues no lo cumplieron, ¿no? Los gringos son mentirosos y vandales. Entonces con el paso del tiempo se fueron extendiendo más y más y más hasta llegar a las fronteras de Ucrania. Entonces aquí, bueno, como les digo, aquí entendemos la historia. Entonces la Tercera Guerra Mundial empieza con el enfrentamiento de las dos superpotencias y termina cuando cae la Unión Soviética, se desmorona el bloque socialista. Ese es el fin de la Tercera Guerra Mundial, que era entre dos superpotencias. Ya en los 90 se viene lo que nosotros llamaríamos la Cuarta Guerra Mundial, que como ya desapareció la Unión Soviética, ahora queda una sola superpotencia en el mundo, que es Estados Unidos y sus cuates. Entonces ellos lo que ahora van a intentar es imponer su sistema, el sistema capitalista anglosajón, a todo el planeta Tierra. Entonces esa va a ser otra guerra mundial, porque ahora es los gringos, Occidente,
su ideología, su sistema político, su infraestructura militar, la van a llevar a todo el mundo. Y sí hubo grandes guerras, por ejemplo está la de Afganistán, la de Irak, la de Libia, la de Siria, o sea que fue toda una guerra en la extensión de la palabra, ¿sale? Entonces esa fue la Cuarta Guerra Mundial, que se va a imponer el capitalismo anglosajón ahora a todo el planeta Tierra. Y ahora el enemigo ya va a cambiar de nombre, le van a decir el terrorismo, ¿no? Dice que van a luchar contra el terrorismo y a favor de la democracia y todo eso. O sea, el discurso va cambiando en cada guerra mundial, pero se trata siempre de lo mismo, ¿no? De conquistar territorios y hacerlos a su manera, que fue lo que pasó. Y lo que ustedes están viendo hoy, estos días, ayer, hoy, en nuestra opinión aquí como Escuela Autónoma, es el inicio de la Quinta Guerra Mundial. ¿Por qué la separamos como ya una nueva guerra mundial? Porque con lo que acaba de hacer Rusia ayer, hace unas horas, el mundo se reconfigura de otra forma. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que en la Cuarta Guerra Mundial es el capitalismo anglosajón contra todo el mundo, ¿no? La globalización. Bueno, ahora ya no es cierto que hay un mundo unipolar, o sea, una sola potencia que va a dominar el mundo. Con esto que acaba de ser Rusia, surge una nueva situación mundial para todo el planeta Tierra. Porque ahora el mundo se volvió tripolar, están las tres superpotencias. Por un lado está Rusia, por otro lado está China, y por otro lado está Occidente, Estados Unidos y la OTAN. Entonces, lo que ahorita está en juego en el mundo es esto, ¿no? Una nueva situación geopolítica a nivel mundial, y obviamente esto va a tener repercusiones para todo el planeta Tierra, porque algún ingenuo podría decir, ay, pero si nosotros estamos hasta acá en México, ¿no? Y Ucrania está hasta acá, aquí están ya los disparos, todo eso, ¿no? ¿A nosotros en qué nos afecta, no? Podemos seguir con nuestro desmadre, nuestra fiesta, nuestro cotorreo. No es cierto. Esto que está pasando aquí viene a reconfigurar el planeta Tierra de otra forma. Y eso va a tener consecuencias para nosotros, y ya empezaron, ¿no? Las bolsas de valores, el precio del petróleo. O sea, el mundo pues está cambiando, ¿no? Entonces a ustedes, a mí todavía nos tocó ver esto, ¿no? El inicio de una nueva guerra mundial, la Quinta Guerra Mundial, que ahora es entre tres superpotencias que se van a repartir el planeta Tierra, cada una con su esfera de influencia. Entonces aquí hay cosas muy importantes que tener en cuenta, ¿no? Rusia acaba de decir que quien se interponga en su camino con lo que está haciendo ahorita en Ucrania, que se atenga a las consecuencias que serán terribles, o sea que Rusia no está jugando. Rusia tiene armas al día de hoy que no tiene nadie, no hay análogos en el mundo. Tiene misiles supersónicos que viajan 10 veces más la velocidad del sonido. O sea que hoy Rusia tiene la capacidad de mandar bombas atómicas a Estados Unidos sin ningún problema, y no hay nada que las pueda detener. O sea, los sistemas de defensa antimisiles que tienen los gringos hoy no sirven para esas armas, y Rusia lo sabe. Tiene armas que nadie más tiene en el mundo, por eso se le está jugando, ¿no? Entonces Rusia está creando ahora su nueva esfera de influencia, la Federación Rusia con sus aliados. Y entonces la OTAN pues nada más dice que Estados Unidos, si ven todas las declaraciones que han pasado hace unas horas ayer antier, amenaza con sanciones nunca antes vistas contra Rusia y todo eso, ¿no? Pero en ningún momento dice vamos a ir a atacar militarmente a Rusia. De hecho, el presidente de Estados Unidos dijo por ningún motivo vamos a mandar soldados a Ucrania, porque sabe que es ponerse contra Rusia. Entonces no es lo mismo invadir un país como Irak, destruirlo, matar, mandar bombas, matar más de 1 millón de personas y adueñarse de un país, que ponerse con Rusia, que tiene armas nucleares convencionales, pero también armas hipersónicas que nadie tiene hoy en el mundo, ¿no? También sus sistemas de defensa de Rusia nadie los tiene, los S-400, los S-500. Entonces Rusia ya posicionó todos sus sistemas de defensa, de misiles en el mar, en la tierra, en el aire. Rusia está hablando en serio, ¿no? Empieza una nueva guerra mundial, la quinta. Y entonces Estados Unidos sabe que no se puede meter al tú por tú con Rusia, porque por medio hay un pacto que se llama el Pacto de Shanghái, que es una coalición militar entre Rusia, China, Irán y otros países ahí de la región. Pero bueno, piensen juntos. O sea, Irán es una potencia regional, militar también, ¿no? Entonces, si Estados Unidos, ahorita, digamos, la OTAN se atreve a enfrentar a Rusia militarmente, no se está poniendo solamente contra Rusia y sus armas modernas, también se estaría poniendo con China y con Irán. Entonces ya es una guerra mundial, ¿no? Ya están involucrados todos los grandes actores de las superpotencias, las potencias regionales, el escenario ya está.
Entonces, el mundo que nos tocó vivir es ya bien diferente hoy, al día de hoy, día 2 Malinaldi, ¿no? Lo vimos en la televisión y todo eso, ¿no? ¿Qué va a pasar? La verdad es que quién sabe, ¿no? Dicen que una vez que una guerra empieza, quién sabe cómo va a terminar, ¿no? Pero los rusos no están jugando, tienen con qué defenderse. Se acabó el sueño de los gringos, ya había hasta políticos gringos que hablaban del fin de la historia, o sea que el destino de la humanidad era que los gringos controlaran todo el planeta Tierra, era su sueño y su idea, ¿no? Pero ya no, se acabó esa cuarta guerra mundial y empieza una nueva, ¿no? Con 3 superpotencias, cada una con características diferentes. Piensen ustedes, por ejemplo, la Rusia, cuando cae Constantinopla, que fue la otra capital del Imperio Romano, Bizancio, Constantinopla hoy se llama Istambul, los turcos la invaden. Entonces los rusos logran tener relaciones, o sea, casarse con uno de la nobleza de Constantinopla. Entonces Rusia, de alguna manera, se siente heredera del antiguo Imperio Bizantino. O sea, la religión en Rusia es la religión ortodoxa griega. O sea que no es ni católica, ni protestante, ni nada. Rusia tiene su propia tradición religiosa. ¿Se entiende eso? Entonces Rusia representa otra civilización diferente, ¿no? La de esta influencia. Y China, ni se diga, ¿eh? China es un país milenario. Los chinos han hablado y escrito y todo en chino desde hace miles de años. Es la civilización viva más antigua del planeta Tierra. Entonces, es toda una civilización china, la que ahora emerge como una superpotencia económica. Rusia, otra civilización que emerge como una potencia militar, y están los gringos con la Europa. De hecho, termino con esto ya para entrar a nuestra clase, que antes de que pasara esto, a lo mejor muchos lo notaron en los medios de comunicación, pero el 4 de febrero firmaron un tratado Rusia y China para hacer un gasoducto que va a atravesar Mongolia. Se llama Fuerza Siberiana, algo así, ¿no? Entonces, no sé si les digo, si muchos se dan cuenta de esto que está pasando o no, pero durante los últimos 5 siglos, digamos que el centro del poder mundial fue Europa, ¿sí? O sea, los europeos gobernaron el mundo, hicieron guerras, hicieron su desmadre, ¿no? Pero con estos tratados que están haciendo Rusia y China, en mi opinión, parece que el centro geopolítico del poder se traslada a Eurasia. Entonces Rusia, antes de empezar esto que empezó, lo pensó todo muy bien, ¿no? Entonces ayer el canciller alemán se llama Olaf Scholz, ya anunció que se detiene lo del proyecto Nord Stream 2, que es traer gas desde Rusia a Alemania. Piensan que con eso van a parar a Rusia, pero Rusia ya previno todo esto, ¿no? Ya tiene aquí sus tratados con China y todo eso para existir sin Occidente, si fuera necesario, ¿no? Entonces es un conflicto económico, es un conflicto militar, es un conflicto social, también civilizatorio, porque ya no es una civilización la que se va a imponer sobre el planeta Tierra, hay 3 focos de poder diferentes. Y bueno, ahí cabría preguntarse México qué juega en todo esto, ¿no? Pero es otra plática, ¿no? Pero entonces, pues les digo que me parece interesante que lo pregunten, pero en mi opinión, aquí como maestro de la Escuela Autónoma de Emiliano Zapata, lo que decimos es que acaba de empezar la Quinta Guerra Mundial, ¿sí? Un nuevo escenario en el planeta Tierra geopolítico, con 3 superpotencias y cada una con sus aliados. México pues está subordinado completamente a Estados Unidos, ¿no? Porque se conoce el Tratado de Libre Comercio, es como si ya fuera un solo país, todo controlado por los gringos, ¿no? Entonces, pues ahí sería platicar cuál es nuestro papel en toda esta nueva situación mundial, ¿no? Pero eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Nos tocó vivir eso, otra nueva guerra mundial, ¿sí? Bueno, pero pues mientras nosotros tenemos que seguir con nuestras cosas, ¿no? O sea, aprendiendo. Entonces, ahí estuvo lo de Ucrania, ahí estos días, como vayan saliendo las noticias, vamos comentando aquí en clase qué es lo que va pasando. Pero mientras vamos a seguir con nuestra clase de álgebra. Y entonces para el día de hoy vamos a ver un binomio. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind.
Wie viele Menschen sind heut noch nicht frei und würden so gerne es sein. Wie viele Kinder gehen abends zur Ruhe und schlafen vor Hunger nicht ein.